Lo dejamos hasta ahí exactamente porque del versículo 19 en adelante tenemos otros incidentes que ocurrieron relacionados con este primer viaje del apóstol Pablo. Anteriormente, lo que nosotros habíamos visto es que los discípulos habían llegado a Iconio y llenos de gozo y del Espíritu Santo, entonces habían predicado eficazmente la palabra. Dice el texto que hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Y a pesar de que estaban siendo perseguidos por los judíos, ellos siguieron adelante firmes con el propósito de llevar el nombre de Jesús a aquellos lugares donde no era conocido. Los judíos los persiguieron y a medida que ellos fueron, entre comillas, arrancando de la persecución, ellos iban llevando el evangelio por todos los lugares. Salieron de Iconio y se fueron a Listra. Esto dentro del primer viaje. Y ocurrió allí entonces un hecho portentoso, extraordinario y glorioso. Fue el milagro o la cura de un hombre cojo de nacimiento. Sin embargo, Lucas, que registra esto, me parece que no coloca el énfasis de esta parte del viaje misionero como la parte principal de lo que ocurrió allí. Porque en todo caso las señales que hacían los discípulos solamente confirmaban, las señales confirmaban el mensaje que ellos estaban predicando. Pero el fuerte de los discípulos no era hacer milagros. Si los milagros hacían era por una intervención divina, sobrenatural. Pero no era lo principal. Cosa muy diferente de lo que se hace hoy, donde ni siquiera hay milagros y predicación ni hablar. Aquí es todo lo contrario. Por eso que es digno de notar este fenómeno. Sin embargo, la atención de Lucas en este texto la vamos a encontrar exactamente en el contenido de la predicación hecha por Pablo cuando la gente vino a prestar culto como resultado del milagro que había ocurrido. Porque un milagro, si ocurre una manifestación sobrenatural, ella tiene que ir acompañada de una explicación. Cuando la cosa es verdadera. Si no, la gente lo interpreta de una forma absurda, como fue el caso de ellos. Pensaron que eran dioses que se habían hecho carne. Entonces vamos a colocar atención en la predicación, el centro de la predicación apostólica. ¿Cuál fue el centro de la predicación que ellos utilizaron? ¿Y por qué se da énfasis en la Biblia Sagrada a la predicación mucho más que a cualquier señal que pueda acompañar la vida de los discípulos? En este caso, milagros, curas y cualquier otro beneficio glorioso de parte de Dios. Sin embargo, en primer lugar, vamos a considerar la naturaleza del milagro ocurrido. Porque es exactamente lo que encontramos en este texto. Entonces, cuando ellos llegaron a Listra, dice Lucas, estaba sentado por allí un cierto hombre, imposibilitado de los pies. Mire la descripción que da Lucas. No era alguien que se estaba haciendo. No era alguien que estaba allí o que había armado alguna cosa con los discípulos. Y que mira, en el momento tal, cuando yo te diga esto, entonces tú saltas y tú te levantas. Y esto va a ser interpretado como un milagro. No hubo trampa, no hubo truco en esto. Dice el texto entonces que cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Se notan tres características y que jamás había andado. Es decir, esta persona no tenía idea de lo que era caminar. Sabía porque veía lo que los demás lo hacían. Por experiencia propia, él jamás había andado. Jamás había dado un paso tras el otro. Este escuchó hablar a Pablo, fijó en él sus ojos. Pablo se dio cuenta que él tenía fe
para ser sanado. Entonces Pablo a gran voz dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y al instante el hombre saltó y anduvo. Entonces, en primer lugar, vemos aquí que ocurrió un milagro. Y vamos a hablar un poquito entonces sobre la naturaleza del milagro. Es importante considerar esto, llevando en consideración en los días en los cuales nosotros vivimos, donde el centro de todo es el milagro, donde la gente tiene hambre y sed por ver milagros. La gente busca una iglesia donde se hagan milagros, donde ocurra la solución de problemas de forma inmediata, sea falta de trabajo, sea una enfermedad o incluso una compañía para el casamiento, de hombres o de mujeres. Un milagro. Para nosotros es algo natural esto, un curso natural. Pero para algunos eso es interpretado como un milagro. Sin embargo, cuando nosotros miramos las Escrituras, nos podemos dar cuenta de que un milagro por su naturaleza no es mejorar de salud. Implica, porque si ocurre el milagro, en este caso de una sanidad, la salud va a mejorar. Pero no es necesario eso. Un milagro no es mejorar de salud. ¿Por qué? Porque una persona puede mejorar de salud no solo por causa de un milagro, sino también por la intervención de la medicina. No puede pasar eso. Un milagro tampoco es recuperar la salud vía médica. Tampoco. Yo tengo un problema, un fuerte dolor de cabeza, pero ese fuerte dolor de cabeza yo me puedo ver libre a través de un remedio, a través de una asistencia médica. Sin embargo, un milagro es diferente porque es una intervención divina, hecha de forma sobrenatural y gloriosa, donde se produce un fenómeno que si no hubiese sido Dios el que hubiese intervenido, jamás habría ocurrido. Jamás. Eso es un milagro digo, en la Biblia, cuando nadie puede, cuando no se puede más, Dios entonces interviene y manifiesta su gloria y su poder para la gloria de su nombre. Un milagro verdadero y divino se verifica cuando todos los medios naturales son absolutamente nulos. Y con toda su pericia y capacidad no pueden hacer nada. ¿Quién pudo haber ayudado a este hombre que era cojo de nacimiento, que no podía andar? Sin embargo, apenas por una orden dada de un apóstol del Señor Jesucristo, este hombre saltó y se puso entonces a andar, probablemente a correr. Eso es un milagro. Cuando nadie puede hacer nada, es imposible. Aunque nosotros tengamos y traigamos toda la medicina, toda la técnica, todo el conocimiento de los hombres, y puedan intervenir allí, que a pesar de ello, todo es nulo. No se puede hacer. Entonces, cuando no se puede hacer nada más, y ocurre una intervención sobrenatural, eso es un milagro. De repente algunas personas, digo esto porque algunas personas dicen, o en algunos cultos, cuando yo llegué acá tenía un dolor muy fuerte en la espalda y ni siquiera podía levantarme y ahora puedo enderezarme, ahora puedo pararme, ahora hubo un problema en la pierna y ahí le dicen, ande para acá, ande para allá, corra, haga esto, a ver, suelte la muleta. A veces es una mejoría, incluso a veces por el efecto del poder de la propia mente que existe. No una intervención divina, gloriosa y sobrenatural. Un milagro es cuando nadie puede. Por ejemplo, un milagro en la Biblia está relacionado con la cautividad de Israel en Egipto y su liberación. Eso fue un milagro. Nadie pudo haber sacado a Israel de Egipto. Sin embargo, Dios lo hizo. Y lo hizo con mano poderosa.
Y no solamente eso, sino que también fue y más adelante abrió el mar rojo y los hizo pasar pie en tierra seca. Eso fue un milagro. Nadie lo pudo hacer. Aunque hubiesen hecho lo que hubiesen hecho allí, el mar jamás se hubiese podido abrir. Dios lo hizo por medio de una intervención a través de su siervo Moisés. En el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento tenemos muchos milagros que ocurrieron. En el Nuevo Testamento tenemos la resurrección de Lázaro. Dice la palabra que Lázaro había fallecido y Jesús se demoró aproximadamente 4 días para llegar a donde él estaba. Y cuando él estaba, preguntó dónde lo habían dejado. Entonces, una de sus hermanas da la información: Señor, él es de 4 días. Es decir, él hiede. Él ya está en el proceso de putrefacción, ya está avanzado. Y es imposible, porque realmente el olor de un cuerpo humano en estado de descomposición es mucho peor que un animal. Mucho peor. Los que tal vez han tenido alguna experiencia, o en cementerios, y ese tipo de cosas, sabrán de que es terrible. Terrible. Puede durar incluso unas par de horas impregnado el olor en las narices. Y Marta dijo: él es de 4 días, no se acerque. Se estaba en estado de putrefacción, no había cómo. Y sin embargo Jesús lo llamó a la vida, a Lázaro. Y dice la palabra que él salió caminando, andando. Eso es un milagro. Nadie pudo haberlo hecho. Solamente el poder de Dios. ¿Usted ha sido testigo de algún milagro en su vida? Puede ser que haya sido de alguna sanidad. También debemos reconocer que a veces hay una diferencia entre el milagro en sí y una misericordiosa providencia. Que Dios puede a veces sanarnos a través de la pericia de la medicina. Una providencia gloriosa. Pero el milagro es cuando nadie puede hacerlo. Y probablemente algunos de nosotros en algún tiempo hayamos sido testigos de un milagro que haya ocurrido en nuestras vidas. Una sanidad, la recuperación o la intervención sobrenatural sobre una cosa, algún evento donde no había la más mínima posibilidad de que esto fuera revertido. Sin embargo, Dios intervino y manifestó su gloria. Y fue la respuesta también a una oración. Pero los que somos cristianos hemos sido testigos en carne propia de uno de los mayores de todos los milagros que han ocurrido, que hemos probado, que fue la conversión de nuestras almas. Los arminianos van a decir que es una providencia, ¿ya? Es una cooperación por medios humanos con lo divino, ¿ya? Sin embargo, nosotros creemos que es un milagro. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede ser convertido por esfuerzo humano, por medio de obras, por medio del poder de su voluntad. El hombre no puede. Es imposible que el hombre pueda, no solamente es difícil que el hombre se salve, sino que es imposible. Pero para Dios todo es posible. Y aquí somos nosotros milagros vivos de la obra que Dios ha realizado. Por eso es que nosotros siempre estamos dando énfasis al estado en el cual nosotros nos encontrábamos. Nosotros no estábamos desmayados. Nosotros no estábamos durmiendo en un estado de debilidad espiritual. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y desde allí Dios nos trajo a la vida por su gracia y por su misericordia. Con relación a la oposición, debemos decir entonces que en la gran parte de esas cosas que son anunciadas como milagros, nunca han sido milagros. Nunca fueron. Nunca fue algo verdadero. Nunca. Ya la cosa parece hasta tragicómica, que ciertas mujeres, que parece que como por profesión, les gusta aparecer delante de algunos evangelistas o gente que hace milagros,
Y aparecen en un programa y después van y aparecen en el otro programa y después aparecen en el otro. La misma persona. Y supuestamente tenían un terrible dolor de cabeza y cuando la persona lo tocó ocurrió esta cosa. Después de algún tiempo aparecen en otro programa. Lamentable. Denigra la fe cristiana y deturpa el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, vemos aquí en este texto la gran honestidad de los apóstoles, que aquí en el texto sagrado, si usted se da cuenta, Bernabé también es llamado apóstol. Por lo mismo no fueron solamente los 12, sino Pablo, y también aquí es llamado Bernabé. Cuando ocurrió este milagro, la gente que no tiene la gracia de Dios y el poder del Espíritu de Dios interpretan de la forma más absurda y de la forma más variada. De esta vez dijeron de que Pablo y Bernabé eran dioses, eran divinidades que se habían encarnado y que estaban entre ellos, por eso habían hecho esta gran señal. Y les ofrecieron adoración, les ofrecieron culto, guirnaldas de flores, toros, animales, sangre, carne, fuego, para entonces rendirles culto y rendirles adoración. Aquí tenemos la gran honestidad de los verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Pregunto, hermanos, ¿qué hubiese pasado si en este evento hubiese estado presente allí Simón el mago? Y las palabras lo hubiese dicho Simón el mago. Porque tenía hambre y sed de milagro. Quería recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para vivir bajo convicción de pecado? Para hacer milagros. Y la sociedad, como lo vemos aquí, tiene una fascinación por cosas extraordinarias. El hombre tiene hambre y sed de ese tipo de cosas. ¿Qué hubiese pasado si Simón el mago hubiese hecho el milagro? O estando más cerca de nuestro contexto, no sé si usted ha oído hablar, a ver si ha oído hablar. Si este milagro lo hubiese hecho un señor que atiende por el nombre de Catch Luna, ¿qué hubiese pasado ahí? Si lo hubiese hecho un Benny Hinn, o Ana Méndez Ferrell, si lo hubiese hecho ella, si lo hubiese hecho el R.R. Suárez o el apóstol Valdomiro, uno de los hombres más analfabetos en Brasil, apóstol, multimillonario. ¿Qué hubiese pasado si estos hombres, ellos, hubiesen hecho esta señal? Primero, lo más probable es que en la ciudad de Listra habría un templo con sus nombres. Lo más seguro. Templo a Catch Luna, a Ana Méndez y a y una montonera de otros más que tienen hambre y sed de poder llegar incluso cercanos a ellos. Lo más probable es que también le hubiesen construido templos, bustos, y esto con ofrendas de los populares. Y lo más seguro es que nada les hubiera faltado a estos por el resto de sus días. Es decir, se hubiesen transformado en personas millonarias. Así. Habrían aceptado. Yo creo que no tengo duda en eso. Estas personas habrían aceptado. Cuando vieron la avalancha de gente que se aproximó con corderos, con animales, con flores, con dinero y con otro montón de gente que también estaba enferma, necesitada de un milagro, ellos habrían aceptado todo eso.
Eh, pero esto ellos lo habrían hecho, lógicamente, porque son charlatanes. Porque eso es lo que buscan. Eso es lo que anhelan. Eso es lo que desean. Quieren detener el poder de Dios y meter la mano en la gloria de Dios. Y enriquecer con ello. A veces se tiene la noción que todo pastor es rico, financieramente hablando. Entonces nosotros tenemos que responder a esto, de que yo por lo menos personalmente, y probablemente usted también, no conozcamos ningún pastor que se haya hecho rico por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay, es imposible. Por la propia naturaleza del mensaje. No puede ser rico. Y los que fueron ricos y se hicieron ricos es porque no estaban predicando el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el propio Evangelio frena. El propio Evangelio frena eso. No, usted no puede enriquecerse. Usted no puede estar en las nubes y el pueblo en el valle. No puede. Hay mucho que hacer, hay mucho que invertir. Hay muchos lugares donde se debe llegar. El propio Evangelio de nuestro Señor Jesucristo frena esa corrupción. Pero los falsos profetas es lo que solamente nosotros vemos. Limosinas. Son millonarios. Es absurda la cantidad de dinero que estos hombres manejan. No estoy diciendo ni por mí ni por los serios pastores que el pastor debe vivir dignamente. Debe vivir dignamente. No puede decir, hermano, ¿me podría invitar esta semana a un almuerzo? Hermano, ¿no le sobra un blue jean, una zapatilla? No puede llegar a ese extremo. No puede llegar a ese extremo. Porque el nombre del Señor también sería blasfemado. ¿Qué Dios es ese al cual éste sirve? Que ni siquiera es capaz de sustentarlo a él, me va a sustentar a mí. El nombre del Señor sería blasfemado. Pero no se puede llegar al otro extremo. De que hombres, usando el nombre de Dios, lleguen a tornarse absurdamente ricos. Con autos importados. Y algunos ni siquiera ya de auto o autazos andan. En aviones particulares propios. Hermanos, estamos hablando de otro nivel. Pero esto no es raro en los días de hoy. Aquí vemos la gran honestidad de los discípulos, de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Pablo no era así. Ni Bernabé. Rechazaron todo esto. Toda esta gloria infame, corrupta, que deturpa el hombre y lo deforma. Ellos rechazaron todo ello. No buscaron asegurarse inmediatamente. Nosotros nos aseguramos y después el pueblo. Porque ellos no buscaban su propia gloria. Buscaban una gloria mayor. La gloria de Dios. La aprobación que viene de Dios y no de los hombres. Agarrados estrictamente a la palabra. Agarrados a la promesa que yo estaré contigo. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Te sustentaré con la diestra de mi poder. Así que si alguno de ustedes está pensando en entrar al ministerio y tiene alguna preocupación con el sustento, recuerde, el que llama es el que sustenta la obra y no dejará pasar necesidad a aquel que lo ama y lo busca de forma fiel. Y yo mismo soy testigo de eso. Yo mismo soy testigo de eso. Arriba y abajo, pero con el Señor. Y eso es realmente glorioso. Los apóstoles no perseguían su propia gloria, proyectar su nombre. No buscaban eso, o su personalidad, impregnarle a los discípulos. Ellos perseguían incansablemente
la gloria de Dios. Nada querían más que esto. Incluso el propio apóstol Pablo va a decir en su carta a los filipenses que todo lo que obtuve antes de llegar al Evangelio, todo lo considero como basura. Como basura. Esta es la contradicción santa del Evangelio verdadero. Que la materia, la riqueza, el dinero, el status quo es considerado como basura ante los ojos de Dios, con el fin de que el Señor Jesucristo sea exaltado y glorificado. Y si hay que bajar por causa del nombre del Señor Jesucristo, que así sea, en la firme convicción que ninguno de los suyos morirá de hambre. Porque dice el salmista, y yo también me agrego a él, fui joven y ahora soy viejo, pero nunca vi un justo desamparado y que su descendencia mendigue el pan. Así que si usted ve a alguien que está golpeando la puerta, es porque usted ya sabe que ese no es cristiano. Porque Dios no dejará faltar. Porque el cristiano es alguien que se vuelve a Dios, no a las puertas de los hombres. Se vuelve a Dios, clama y suplica a Dios. Y Dios no dejará caer su promesa. Además, ¿qué es para Dios un kilo de pan? ¿Qué es para Él un kilo de pan? ¿Va Él a quemar su propia gloria por un kilo de pan? Por eso que Jesús como que se ríe cuando los discípulos, guardados de la levadura de los fariseos, y ellos ya habían acabado de terminar de salir de la multiplicación de los panes y los peces. Uy, nos falta el pan. Hay un pan. Si con 5 panes, ¿cuánto nos alimentó? Con uno no le alimentara 12. Él es fiel y verdadero. En el libro de Salmos, y parece que el apóstol Pablo y Bernabé, antes de salir al viaje misionero, tenían claro eso. Antes de entrar en cancha, antes de jugar el partido, ellos parece que se reunieron y dijeron, vamos a enfrentar oposición, hambre, frío, nos van a maltratar. Puede ser que incluso el diablo quiera acercarse a nosotros y nos quiera seducir con la gloria de este mundo. Nos quiera atraer con el dinero, porque el dinero y el hombre es como si fuese imán y acero. Incluso algunos hasta pueden matar y algunos, si posible, podrían hasta vender el alma al diablo con el fin de ser ricos. Pero ellos parece que se juntaron, oraron, ayunaron y dijeron, revisemos nuestros valores, revisemos nuestros corazones y veamos lo que en este viaje vamos a buscar. Vamos a buscar la gloria de Dios, no la de los hombres. Parece que ellos pasaron por el Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Solo a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Si, como estábamos cantando hace poco, si hay gloria en todo esto, se la daremos a ti, porque te pertenece a ti, es tuya, a ti te pertenece, no a nosotros. Entonces los discípulos tenían clarísimo que cuando empezaron las fiestas, los bombos, los platillos, los fuegos artificiales, glorificando sus nombres, ellos fueron y rasgaron sus vestidos y dijeron, no aceptamos la gloria, la adoración de parte de los hombres. Los discípulos tenían muy clara entonces la palabra, a Dios le pertenece la gloria. ¿Usted está claro en esto? Lo que buscamos, ¿qué es lo que más buscamos en este mundo? Es el tema nuevamente, el tema del dinero, el tema que está a flor de labios en nosotros. No es que necesito, es que busco esto, es que dinero, y dinero, y dinero. Estamos igual. En ese caso estaríamos igual a los del mundo. Y tampoco necesitamos, como ya lo dije anteriormente, no necesitamos andar lamentándonos por las tribulaciones que nosotros pasamos.
acuérdese que las dificultades financieras también hacen parte de pulirnos para que no dependamos del dinero, sino de Él, que permanece para siempre. Y es trágico cuando tenemos paz y alegría y todo está bien, cuando hay abundancia. Y cuando no hay, empiezan los platos a volar, empiezan las peleas, las discusiones. Empiezan entonces los choques entre marido y mujer. Ahí el dinero que manda, mamón, el mamón, el dinero digo, sí, no necesitaba decir él. Ellos estaban preocupados con la gloria de Dios y esto es lo que a nosotros nos interesa, su presencia, su rostro, su aprobación. Podemos estar, incluso como dice el salmista, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Y qué gloria, qué placer, qué bendición. A veces no tener nada y tenerlo todo al mismo tiempo. Y los pecadores que tienen todo lo relacionado a este mundo y son los más miserables, porque ellos no tienen a Dios. La gloria de Dios hay que buscarla. Vale más que todo. Pablo y Bernabé estaban claros. Si nosotros recibimos gloria, adoración, reconocimiento, es a Dios, no la vamos a recibir. Y si nos apedrean, nos matan, es por causa del buen nombre. Qué ejemplo noble para esta generación adúltera y perversa. Esta generación de evangélicos que son una verdadera vergüenza en nuestro país, que como prostitutas se venden por causa de política. Es una vergüenza absurda, porque la iglesia no puede negociar sus valores con la política, no puede. La ira de Dios vendría sobre nosotros. Usted tiene que votar. Voten el que se asemeje más a la justicia, a la palabra de Dios. Pero no podemos levantar una bandera y decir, nosotros somos la Iglesia Bautista Reformada, señores candidatos, a ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Principalmente ahora que necesitamos un terreno, necesitamos construir un templo. Y nos falta el que dice, oiga, pero hay un diputado, bueno, mi candidato es bueno. ¿Usted cree, hermano, que nos van a dar un sitio de 150 millones de pesos? Porque somos evangélicos o porque vamos a votar. Nuestra mirada está puesta en Dios, solamente en Él. La obra es suya, Él sustenta, Él paga. La parábola del buen samaritano, ¿se acuerda? Cuídalo, te lo pagaré todo. Él es el que sustenta la obra. No necesitamos andar vendiendo empanadas, papas fritas, asados, para poder sustentarnos. Dios tiene dos métodos, Dios, dos brazos, y eso recae sobre la iglesia. Las ofrendas voluntarias y los diezmos. Y se acabó. Nada más. Nada de bingo. Hagamos un bingo. Pastor, un bingo. Un loto cristiano. Una rifa. Odres viejos. Odres viejos. Esos son. Para terminar, hermanos, me acerco al centro de la predicación. Pablo no aceptaron adoración y llegaron y levantaron la voz y dijeron. Hicieron un mensaje un poco más corto con relación al anterior, dependiendo de las circunstancias, mudan un poco las variantes, pero el centro es el mismo. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes. Y me imagino yo que Pablo, hablando esto a
a voz en cuello, a viva voz diciendo, no como diciéndolo yo ahora, varones hermanos, somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo y verdadero, que hizo el cielo, la tierra. El apóstol Pablo estaba con así la yugular allí hinchada. Y él trata un tema que pasa en generaciones, van y vienen, y el tema sigue siendo el mismo, la conversión. La conversión. Nosotros os anunciamos esto, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo cielo, tierra, mar y todo lo que hay, y que ha manifestado a lo que nosotros le llamamos la buena teología, la gracia común. Ha manifestado su favor a través de todas las edades, de todos los tiempos, que siendo aún los hombres malos y perversos, no falta la lluvia, no falta el sol, no falta la medicina, no falta el pan, no falta la ropa, no falta el calor, que a pesar de Dios, en su infinita gracia y misericordia, bendice a todos, a toda su creación, principalmente a sus hijos. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que ellos deberían ser convertidos. Esta es la necesidad del ser humano. Este es el centro de la predicación apostólica y también la nuestra y de la iglesia verdadera. Predicar la conversión, la necesidad de la conversión. ¿Y qué es la conversión? La conversión es una necesidad que tiene todo ser humano para que pueda tener comunión con Dios. Es un cambio, es una transformación, no es una reforma, no es mejorar de conducta, no es solo dejar de tomar, de fumar y de ir a fiestas. Porque pecadores pueden dejar de hacer esto por el poder que tienen de la voluntad. Algunos tienen, incluso algunos dicen, yo no necesito ir a la iglesia, porque yo dejé de tomar, dejé de fumar, dejé las drogas, y no soy cristiano, y no fue Dios que me ayudó, yo quise hacerlo. De tal forma que la conversión no es mejorar de conducta, no es, implica en dejar, sí, lógico que una persona convertida va a dejar de tomar, de fumar, de drogarse, de prostituirse y todas esas cosas. Implica, mas no es necesariamente solo eso. Es algo mucho más profundo. La conversión implica en una renuncia personal a mi vida de pecado y de maldad. Reconocer que yo he vivido una vida alejado de la ley de Dios. Y que yo por la misericordia y la gracia de Dios necesito reconocer que he pecado, que he fallado, que he quebrantado la ley de Dios, todos los mandamientos de Dios, y que por causa de ello, si Dios me juzgase hoy, estaría condenado, estaría perdido, sería lanzado al infierno, porque el infierno existe y es real, tan real como lo es el cielo. Fue creado por Dios para lanzar allí a todo aquel que se oponga al Evangelio, a todo aquel que rechace el Evangelio cuando llegue a sus oídos, a todo aquel que no quiera rendirse a los pies del Señor Jesucristo. Una vez ese hombre muriendo será lanzado al lago de fuego, tormento eterno, donde allí jamás podrá salir. Por lo mismo, la conversión es reconocer que yo vivo de una forma equivocada, que mi vida no está correcta, que yo voy contra la voluntad de Dios, que mi inclinación natural es contra la ley de Dios y que necesito reconocer que he andado por un camino equivocado. Me arrepiento y la conversión es volver en otra dirección opuesta. En este caso, iba en dirección al mundo, conforme a la corriente de este mundo, hablando como el mundo, vistiéndome como el mundo, usando mi cuerpo como lo usa el mundo,
usando mis recursos como lo usa el mundo. Pero en un momento determinado llegó la palabra, llegó la luz. El Espíritu de Dios me convence de pecado y reconozco que he vivido mal. Me arrepiento, confieso mis pecados y me vuelvo hacia el Señor Jesucristo. Eso es la conversión. Es el único medio por el cual podemos llegar a Dios. No es por obras, no es por mérito, no es por apellido, no es por tradición, no es por la iglesia, no es por credo, no es por buenas intenciones, no es por reforma. Es un nuevo nacimiento donde cambia todo, todo cambia. Cambia la mentalidad, cambian mis sentimientos, mis emociones. Ahora lloro y me lamento porque estoy convicto que soy pecador, que soy el hombre más malo que hay en este mundo. El apóstol Pablo, estando bajo convicción de pecado, dijo, a pesar que dijo que era irreprensible, según la ley, soy el peor de los pecadores. Y si el apóstol dijo que él era el peor, ¿dónde queda usted? ¿Dónde quedo yo? Pero reconocemos eso y nos volvemos a Dios. Dejamos las almas de la rebelión, de la rebeldía. Dejamos de hacer nuestra voluntad y nos sometemos a la voluntad de Dios. Aunque nos duela, aunque sea contra nuestra naturaleza, ahora nuestra intención es hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice, esta es la voluntad de Dios. Y esto es lo que nosotros anunciamos, que de estas vanidades os convirtáis a Dios. ¿Qué vanidades? ¿De qué vanidades se está hablando? Bueno, está hablando según en el contexto del tipo de adoración que realiza el mundo. Que el mundo realiza un tipo de adoración que nosotros le podríamos llamar, es una adoración a tientas, a oscuras. No entienden, no saben. Miren la luna, oh, una diosa. La lluvia, oh, la diosa, la madre tierra. Todo es una divinidad. Todo está deturpado por el pecado. Adoran los hombres en estado de pecado. Adoran todo menos al Dios verdadero. Y eso es vanidad. Adoran un pedazo de yeso, una imagen hecha de yeso, que si usted va y le aforra con un combazo certero en el pecho, lo va a hacer 1000 pedazos. Y tomen ahí yeso puro. Eso adoran los hombres, eso aman, eso es vanidad. O un pedazo de madera, que si no lo sacan el día del incendio, con la casa se va. Madera, palo, que alguien fue, cortó un tronco, como dice irónicamente el profeta, lo corta y lo talla, y le pone una cara de ángel, y nos dice después, qué bonito, esto es nuestro Dios. Así adora el mundo. En este caso querían adorar hombres. Adorar hombres. Hay un tipo de adoración que no es tan perceptible, pero que es bastante notoria, que es la adoración al dinero y la adoración a los hijos. Porque adoración es tributar amor y devoción a cualquier cosa que no sea Dios. Puede ser el dinero, puede ser la cultura, pueden ser los hijos, pueden ser la casa, el matrimonio, la belleza física, todo. Cuando Pablo dice que os convirtáis de estas vanidades a Dios, está hablando de este tipo de idolatría tan común. La vanidad es la que domina al hombre mundano. En las palabras de Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es el todo del hombre mundano. Y de esto el Evangelio demanda una conversión. Dejar, abandonar esto para tomar en mis manos el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo,
qué nos cambia por completo. Usted no se podrá imaginar cómo sería yo mismo, en estado de pecado. Una tragedia. La cosa más triste y lamentable que le puede ocurrir a un ser humano. Vivir en este mundo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin la palabra de Dios, sin temor. Y viviendo para las cosas de este mundo, la prostitución, las drogas, el sexo, como venga, con quien venga, a la hora que sea. Esa es la vanidad de este mundo. El mundo vive para eso. Y de esto el Evangelio demanda una conversión, una ruptura, un divorcio. Dejar esas cosas, dejar todo. Incluso aunque nunca haya tomado una gota de alcohol. Porque no es eso necesariamente lo que me transforma en un pecador. Yo nací en pecado, dice la palabra. Ya soy pecador por naturaleza. Tengo una inclinación hacia la maldad de forma natural. De eso debo ser convertido y debo ser transformado. Os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. El Evangelio demanda una conversión no parcial, total, de arriba abajo. En otras palabras, de corazón. Y cambiando el corazón, cambiará la mente. Va a cambiar hasta la ropa. Porque usted no va a andar, usted que es mujer, no va a andar exhibiendo el cuerpo ahora. Por muy bella y talentosa que sea, ahora se va a vestir como si Cristo Jesús fuese el novio y anduviese con ella de la mano. Y el hombre cristiano la misma cosa, va a andar mostrando el pecho, mostrando que es sensual, que es sexy, una cosa absurda y ridícula. El hombre cristiano es diferente. No se va a meter usted como un hombre cristiano en una piscina con zunga. No calza, no cuadra. No, es imposible. Hubo un cambio, una transformación. Antes lo hacía, porque vivía ciego, estaba muerto. Pero ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. No voy a decir que me voy a meter en una piscina de eterno y corbata. No estoy diciendo eso. Pero va a haber un cambio. La sensualidad, la exposición del cuerpo, eso va a cesar, va a parar. No quiero ser piedra de tropiezo, ni para mí, ni para nadie. Eso es una conversión que incluso agarra hasta el bolsillo. Porque hay algunas conversiones que son parciales. Solo de aquí no. Amén. Gracia y paz. Qué bonito el culto. Me encantan las alabanzas. Nada de ponerse. Y el mundo avanzando hacia la destrucción, las tinieblas. Y no teníamos cómo sustentar gente. Cómo enviar pastores, enviar misioneros. Y aquí tenemos por lo menos 5 que están listitos para ir. Su bolsillo no ha sido convertido. La conversión involucra todo, absolutamente todo. Incluso mis bienes, mi casa, todo será para la gloria de Dios. Y Dios bendice, porque Dios es fiel. Debemos ser convertidos porque toda nuestra vida está manchada por el pecado. Nuestra mentalidad es absurda. Pero ¿qué problema hay que 2 hombres se amen si son felices? Esa es una mentalidad mundana, carnal, que se opone a la ley de Dios. Cuando se produce la conversión, usted pasa a ver en los verdaderos colores la verdad. ¿Cómo fui absurdo yo? ¿Cómo hice cosas absurdas, abominables? Bueno, dice el apóstol, lo hice porque vivía en la ignorancia. ¿Cómo me fui a meter con esa mujer? Claro, ahora la considera fea. Pero ¿cómo me fui a meter con ella? La mentalidad era mundana. Las inclinaciones de la carne son mundanas, opuestas a Dios. Y no se sujetan de buena manera a la ley de Dios. Tiene que haber una conversión. Y cuando esta ocurre, todo nuestro cuerpo es afectado por esta conversión, con bolsillo y todo, y ropa y marido y mujer e hijos. Porque antes
Les enseñábamos cosas absurdas a nuestros hijos, les pasábamos celular, siendo guaguas todavía. Ahora catecismo, catecismo a la vena, catecismo. Y de pequeños, vean ustedes, van a tener la oportunidad en el retiro espiritual de conocer a un hermano que se llama Matías, hijo del pastor Gabriel. Pregúntenle por los libros de la Biblia, que hay algunos viejotes que tienen años en la iglesia. Ni siquiera se saben los libros de la Biblia con 3 años. Vamos. Y otras pequeñas, como vimos en nuestra conferencia, catecismo, catecismo. Todo ha cambiado por la gracia de Dios. Aplicaciones prácticas. ¿Ya hemos sido convertidos? ¿O no será que de repente cuando le da la mona y se enrabea, aparece el viejo hombre y empieza un palabreado que no combina con la Biblia, que no es enseñado en la Biblia? Cuando le tocan el tema política, Pinochet o comunismo, pierde el control y empieza a disparar y todo. ¿Usted ya fue convertido? ¿Ya salió de las vanidades de este mundo? Sin ningún contacto, ni influencia, ni presión de nada. Si a usted lo dejamos en una isla, con su mujercita, ustedes 2, allí. No hay templo, no hay iglesia, no hay pastor para perturbar, no hay nada. ¿Usted seguiría y serviría a Cristo fielmente? ¿Y entregaría toda su vida a Él? A ver, ¿qué le pasa cuando amanece? Cuando se le abren los ojos. ¿Hacia dónde van los pensamientos? ¿Hacia dónde? ¿Cuánto tengo en el banco hoy día? ¿Cuántos mensajes? ¿Hacia dónde se le va el corazón? ¿Hacia dónde se le inclina? Dios mío, gracias por tu bondad, tu misericordia. Se está hundiendo en el sueño en una cama. Se está hundiendo. Y ahí está, Señor, te amo, te adoro, te alabo, mi vida es tuya. Soy inmensamente feliz por tenerte, por haberte revelado a mi vida. ¿Eso le pasa? Eso es conversión. O no le pasa de repente que está en el culto, uy, tengo hambre, tengo calor, tengo frío, porque tengo un cumpleaños hoy día. ¿Eso le pasa o no? ¿Está pensando qué va a hacer de aquí a poco? Una conversión verdadera es la que necesitamos. La pregunta es, ¿usted ya nació de nuevo? ¿Ya fue convertido? ¿Transformado? Les recuerdo que hay muchos reformados que van para el infierno. Porque abrazaron un sistema doctrinario que, a pesar que sea correcto, abrazaron el sistema, no a Cristo. Si lo que usted tiene que abrazar es al Señor Jesucristo, venir a Él, a sus plantas, a sus pies, renunciar a todo y entregarse a Él completamente. Y cuando Él entra en nuestros corazones, se produce el milagro glorioso. Mis palabras, mi pensamiento, mis deseos. Y incluso a veces cuando vengan pensamientos impuros, lascivos, indignos, a contaminarme, inmediatamente hay es como que se prende una luz roja. Prohibido, prohibido, no se puede, no puedo avanzar, tengo que salir de aquí. ¿Le pasa? Es porque usted ha sido convertido. ¿Ya dejó este mundo? ¿Ya lo dejó? Como dijo Breiner, refiriéndose al mundo, adiós, adiós, mundo viejo. Me perdiste por completo. Ya no me pertenece ni te pertenezco. Ahora pertenezco a Cristo Jesús. Usted ya dejó este mundo y lo que más le interesa es vivir para Dios. ¿Anhela el cielo? ¿Anhela el cielo? ¿Es el cielo su sueño? Pensar y meditar como dice MacArthur.
en una de sus posiciones. Lo más glorioso, una de las cosas más gloriosas del cielo, es que allí no habrá pecado. Estaremos libres de esta lepra. Un día se abrirán nuestros ojos y ya no seremos más tentados. No tendremos cualquier problema para tener comunión con Dios. Este es su gozo, es su tesoro mayor, más que todo. Todo brillo de este mundo se torna opaco en comparación con el Señor Jesucristo. ¿Lo es todo para ti? ¿Vives por Él? ¿Serías capaz de dar tu vida por Él? ¿Es tu gozo, tu paz, tu satisfacción completa, total y segura y firme en esta vida el Señor Jesucristo? Más que todo en este mundo. Solamente aquellos que han entregado sus vidas a Él entrarán en las mansiones celestiales, para un día oír la dulce voz de nuestro Padre. Venid, benditos de mi Padre. Entrad al gozo eterno, preparado, desde antes de la fundación del mundo. Porque sobre poco fuiste fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos fortalezca. Que Él sea nuestro todo, más que nada en este mundo. Y que su nombre sea glorificado en cada uno de nosotros. Amén.